estamos trabajando dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Universidad de Distancia en dotar a nuestros laboratorios que ya teníamos previamente de ingeniería de un acceso remoto para que los estudiantes puedan trabajar desde cualquier punto en España, en el mundo, en el centro asociado donde estén ubicados, puedan trabajar de forma remota con ellos. ¿Qué obtienen como beneficios ellos? Pues evidentemente obtienen el poder acceder desde cualquier sitio, en cualquier momento, con lo cual no tienen que tener ese problema de desplazarse, moverse, ubicarse y saber que están haciendo aquello. En el departamento intentamos que los estudiantes puedan disponer de un gran número de laboratorios remotos, lo que significa, en particular en este caso, es que los laboratorios son físicos, son reales, no son ninguna simulación, pero son de acceso remoto. Y en este momento tenemos, en ese sentido, laboratorios de electrónica básica, laboratorios de electricidad básica, algún tipo de laboratorio de hidráulica, que están siendo utilizados en las asignaturas y que, como luego comentaré, alguno está además utilizado en algún proyecto europeo. A la vez estamos intentando desarrollar con éxito, para algunos de los casos, laboratorios físicos de acceso remoto que traten el tema de los microprocesadores o el tema de la arquitectura de computadores. Otra de las líneas de investigación muy relacionada con todo esto es poder dotar cada vez más a esos laboratorios de una serie de componentes que hagan mayor su poder de ubicuidad. Lo que buscamos con todas estas características es una serie de beneficios para nuestros alumnos y en general para cualquier estudiante que pueda estar interesado en este tipo de prácticas. ¿Cuáles son esos beneficios? Fundamentalmente los beneficios serían que pudieran acceder a un laboratorio físico real desde cualquier plataforma, en realidad desde cualquier sitio, y que pudieran también acceder en cualquier momento. De esta forma, todos los alumnos que utilicen estos laboratorios puedan obtener esas competencias prácticas que son esenciales en cualquier carrera de ingeniería. Uno de los laboratorios que ha sido desarrollado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED es VISIR. VISIR fue desarrollado por la Universidad BTH de Suecia. Actualmente está siendo usado en diferentes universidades de Europa. El objetivo de este laboratorio es llevar al alumno las prácticas de ingeniería electrónica, parte de diseño de circuitos, medir determinados componentes de los circuitos. Para ello lo que se ha hecho es vía web los alumnos pueden acceder y realizar sus prácticas. Este laboratorio permite trasladar aparatos electrónicos como un multímetro o el osciloscopio a la web de tal forma que los alumnos puedan realizar sus prácticas de forma remota. Ahora vamos a ver VISIR con más detalles. VISIR es un conjunto de hardware y software. Empezando por el hardware, VISIR consta de una plataforma BXI de National Instrument, es una plataforma comercial, y una matriz de conmutación fabricada en BTH. La plataforma BXI consta de unos módulos o tarjetas de instrumentos integrados en un chasis. Cada tarjeta o cada módulo equivale a un instrumento real. A modo de ejemplo, la primera tarjeta equivale a un multímetro real, pero controlado desde el ordenador mediante una interfaz virtual. La segunda tarjeta es un generador de funciones. La tercera es una fuente de alimentación. La cuarta es un osciloscopio. El segundo pilar de VISIR es la matriz de conmutación o la torre de placas. Es un robot cableador que manipula tanto las conexiones entre los terminales de las tarjetas de instrumentos como los terminales de los componentes a unos nodos comunes que circulan por toda la matriz mediante unos relés eléctricos que abren y cierran mediante las peticiones recibidas por el servidor por un cable USB. Y en caso de que exista un circuito complejo, se monta en una placa externa y solo se conectan su entrada y su salida a la matriz. Todos estos componentes se ven aquí. Los circuitos externos también se ven como una caja negra para montar otro circuito a base de ello. Ahora por último vamos a ver el software de VISIR, que consta de un sistema de gestión. Está desarrollado en PHP, Apache, MySQL, y el banco de trabajo virtual está desarrollado en Flash. Luego hay un servidor de medidas escrito en Microsoft Visual C++. Es un servidor que verifica las conexiones de los usuarios antes de pasarla al servidor de los instrumentos y así evita las conexiones dañinas de los usuarios. Y por último hay un servidor de instrumentos escrito en LabVIEW encargado del control directo de los instrumentos.
continuación vamos a realizar un par de ejercicios a través de la interfaz de Visir, viendo cómo se traslada un laboratorio de un entorno real a un entorno digital. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en Visir son los componentes con los que contamos. Es la breadboard, la placa de pruebas, el polímetro, el generador de funciones, osciloscopio y el generador de continua. La breadboard es la parte principal del banco de trabajo. En ella se construye el circuito con el que queremos experimentar y conectamos las fuentes e instrumentos de medida. Por ejemplo, para comprobar el valor óhmico de una resistencia o de una asociación de resistencias se utiliza el polímetro, conectando en la breadboard sus terminales a los componentes a medir. En la interfaz del polímetro se selecciona la medida en ohmios y se hace clic en realizar experimento para obtener el resultado. Una vez que hemos visto cómo utilizar el polímetro para medir los valores óhmicos de las resistencias, necesitamos conectar la fuente de continua para poder seguir con el ejercicio. En la fuente de alimentación se selecciona la entrada y mediante el control se ajusta el valor de tensión continua de la fuente. Como siempre, desde la breadboard se conecta al circuito la fuente de alimentación y los instrumentos de medida que se deseen utilizar en el experimento. En el ejemplo, se desea obtener la caída de tensión en la resistencia de 1 kΩ. En el polímetro, al hacer clic en realizar experimento, se obtiene la caída de tensión en la resistencia. Se elimina la rama y se conectan los terminales del polímetro entre los puntos que anteriormente conectaba la rama. En el polímetro, se selecciona la medida de corriente en continua y se hace clic en realizar experimento. Una vez que hemos visto el funcionamiento de los equipos de Visir en continua, vamos a ver su funcionamiento en alterna, apoyándonos en el mismo circuito. Para eso tenemos que utilizar el generador de funciones. En el generador de funciones se selecciona la forma de onda. Además, se ajustan los valores de la frecuencia, amplitud y offset de la señal. El polímetro permite obtener valores eficaces de la corriente alterna, pero para poder ver las formas de onda hay que conectar las sondas del osciloscopio al circuito en la breadboard. En el osciloscopio, una vez que las señales de las sondas estén activadas, se mostrarán las formas de onda en la pantalla. Con los controles, ajustamos los voltios por división de las señales y la escala temporal que se mostrará en la pantalla. Los cursores son muy útiles para medir en la pantalla del osciloscopio los valores de las señales en ambos ejes y obtener resultados con las operaciones integradas. En este segundo ejercicio vamos a ver conceptos más teóricos como son ruido y una bobina saturada. Es un circuito RL con una bobina especialmente diseñada al que se le añade una resistencia de medida R/M para monitorizar la corriente. Primero se utilizará una resistencia de medida de valor de 1 ohmio. Una vez construido el circuito, se conecta al generador de funciones y la toma de tierra. Las ondas del osciloscopio se conectan a la entrada para obtener la tensión de entrada y a la resistencia de medida para obtener la corriente que atraviesa la bobina. Al ajustar las señales con los controles del osciloscopio, se observa que la señal de la corriente presenta ruido. Para evitar los elevados niveles de ruido en la señal, se cambia la resistencia de medida de 1 ohmio por otra de 10 ohmios y se efectúa el experimento sin realizar ningún otro cambio. El ruido sigue existiendo, pero ahora la señal es prácticamente 10 veces mayor a la anterior. Para que aparezcan los efectos de la saturación en la bobina, se aumenta la amplitud en la señal de entrada por 5 voltios pico-pico. Si se aumenta la amplitud a los 10 voltios pico-pico, los efectos son más pronunciados.
Otro ejemplo de los equipos que tenemos en el departamento, que hemos comprado hace tiempo, pero que estamos trasladando para realizar prácticas a distancia, es este equipo que tenemos aquí. Este equipo se enmarca dentro de lo que serían las asignaturas de regulación automática, que nos permiten hacer prácticas de regulación automática, en donde, digamos, tenemos una planta con una serie de dispositivos y equipos que nos van a permitir regular alturas de líquido, caudales de líquido. Estas prácticas, dentro de la actividad que estamos realizando, enmarcada dentro de lo que es el proyecto Riplex, se han planteado, y estamos en el desarrollo del mismo, realizarlas a distancia. Hemos realizado un software específico en el que nosotros configuramos la planta para la actividad que se va a realizar, y a partir de ahí él es capaz de conectarse, ir monitorizando todas las variables físicas que se van produciendo, ir cambiando determinados parámetros de los actuadores o de los reguladores para comprobar cuál es el efecto que produce sobre el estado de estas variables de la planta. As a general final conclusions, we will talk about we are developing the Riplex project. The Riplex project started 1 year ago, in October 2011, and we will finish in September 2013. This project is mainly devoted to develop 5 different remote labs that we'll be using our new master program, and of course we'll be opening using for everyone that would like to use them in the future. We have 5 several areas of work. First one is the basic electronic remote lab. Second one is a virtual computer science electronic lab. Third one is a remote lab for wireless area. Fourth one is the microelectronics remote lab, and the last one is the broadcasting and antenna remote lab. These 5 cover the major part of the mastering that we are developing in the ICS area. This new master is the real final product of the project. Will be opening in October 2013, and we will have from the UNED administrative work and from the Plovdiv University administrative work the students from major part of Europe or worldwide based students that will be having this new mastering teaching in 12 several subjects. 8 of them are compulsory based, and the 4 of them are optional ones, and they will obtain, after 1 year of mastering program, the new title of International ICS Master Degree.